¿Qué hubiera pasado si Adolf Hitler hubiera sido aceptado como artista? Esta pregunta, sencilla pero profunda, resuena por los pasillos cargados de historia del siglo XX. ¿Podría una decisión diferente de un comité de admisión, una palabra de aliento en lugar de rechazo, haber cambiado el destino de millones de personas? La idea es a la vez tentadora y aterradora. El joven Hitler, antes de que el mundo conociera su nombre con infamia, se veía a sí mismo como un pintor, un arquitecto de belleza, no de destrucción. Llevaba consigo una carpeta de dibujos y acuarelas, llena de representaciones de edificios y paisajes. Imaginemos un mundo donde sus talentos artísticos, por modestos que la Academia los considerara, hubieran encontrado una salida. Quizás una vida tranquila, dibujando en cafés, pintando escenas de provincia, con sus frustraciones puestas en el lienzo en lugar de en discursos políticos llenos de odio. El rechazo no fue solo una puerta cerrada, fue en cierto modo la apertura de otra, un portal mucho más terrible por el que saldría un hombre cambiado, decidido a transformar el mundo no con arte, sino con hierro y sangre. El peso de este ¿qué hubiera pasado si? Es enorme. Antes del viaje fatídico a Viena, Adolf Hitler alimentó sus sueños de ser artista en Linz. Su padre, Alois, tenía otros planes para él, imaginando una carrera como funcionario. Hitler, sin embargo, se mantuvo firme en su deseo de ser artista. Pasaba horas dibujando, especialmente edificios y diseños de arquitectura. Su madre, Clara, era más comprensiva con sus gustos artísticos. Después de la muerte de su padre en 1903, Hitler se sintió más libre para seguir el camino que había elegido. Convenció a su madre para que le dejara abandonar la Realschule en Steyr, diciendo que su talento estaba en el arte, no en las asignaturas que no le gustaban. En Linz leía muchísimo, aprendiendo historias de héroes alemanes e ideas románticas sobre el arte y la cultura. Iba a la ópera, especialmente a ver las obras de Wagner, que eran grandiosas y llenas de mitos, y le impresionaron mucho. Así que mudarse a Viena no fue solo un cambio de aires, fue como un viaje sagrado. Llevaba consigo las esperanzas de su juventud, la creencia de que él era especial y una carpeta que pensaba le abriría las puertas a un futuro glorioso. Viena, a principios del siglo XX, era una ciudad deslumbrante, el corazón del enorme imperio austrohúngaro. Para un aspirante a artista como Adolf Hitler, al llegar en 1907, debió parecerle la tierra prometida, la magnífica arquitectura de la Ringstrasse, los lujosos teatros de ópera, los museos de fama mundial, todo hablaba de una vida artística llena de energía. Vino buscando que reconocieran su talento, esperando sumergirse en esta efervescencia creativa y encontrar su lugar entre sus figuras famosas. La grandeza de la ciudad probablemente lo inspiró y lo intimidó al mismo tiempo. Sin embargo, Viena también era una ciudad de fuertes contrastes. Debajo de la brillante superficie de esplendor imperial, había mucha pobreza, malestar social y complicadas tensiones entre diferentes grupos de gente. La ciudad de los sueños estaba a punto de convertirse en una ciudad de profunda y duradera decepción para el joven Adolf Hitler. En octubre de 1907, Adolf Hitler se presentó al examen de ingreso en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Tenía 18 años, lleno de esperanza, convencido de que su talento sería reconocido. Presentó una carpeta con estudios de arquitectura y paisajes. El proceso de examen era muy estricto. Los aspirantes debían demostrar habilidad en el dibujo. Para Hitler, este era el momento de la verdad. El resultado fue un golpe terrible. Sus dibujos fueron considerados no satisfactorios. De los 113 candidatos, solo 28 fueron admitidos. Hitler no estaba entre ellos. La razón oficial fue falta de talento para la pintura. El rechazo fue claro y directo. Este rechazo marcó el comienzo de un periodo difícil para Hitler. A pesar de la terrible decepción de su primer rechazo, en 1907, Adolf Hitler no abandonó inmediatamente sus sueños de artista. Se quedó en Viena, quizás aferrándose a una pequeña esperanza, o quizás sin saber qué más hacer. Pasó el año siguiente como en el aire, probablemente siguiendo dibujando y pintando, intentando mejorar. En septiembre de 1908, Hitler intentó por segunda vez entrar en la Academia de Bellas Artes.
Esta vez, sin embargo, ni siquiera le permitieron hacer el examen. Su carpeta de dibujos fue considerada tan mala que lo rechazaron directamente, sin darle la oportunidad de demostrar si había mejorado en un dibujo de prueba. Este segundo rechazo fue aún más duro que el primero. Fue un final definitivo y humillante a sus deseos de ser estudiante en la famosa institución. El golpe emocional de este segundo fracaso, más definitivo, debió ser enorme. Su imagen de sí mismo como un artista talentoso quedó destrozada. El camino por delante parecía oscuro, y el rencor causado por estos rechazos empezó a crecer, buscando una forma de sacar el profundo sentimiento de fracaso e indignación que lo consumía. Después de su rechazo definitivo de la Academia de Bellas Artes en 1908, la vida de Adolf Hitler en Viena empeoró mucho. El sueño de convertirse en un artista famoso había muerto, y con él, su principal razón de ser. Su pensión de huérfano, su principal fuente de dinero, era pequeña y al final se acabó. Era demasiado orgulloso, o quizás le daba demasiada vergüenza, volver a Linz derrotado. En lugar de eso, empezó a caer lentamente, con dolor, en la pobreza y el olvido en la capital del imperio. Anduvo sin rumbo, viviendo en habitaciones alquiladas baratas, a veces compartiendo casa con otras personas sin recursos. Cuando se le acabó el dinero, se encontró sin hogar, obligado a dormir en bancos del parque o en portales. Durante un tiempo, vivió en un albergue para hombres en el distrito de Meidling, un lugar triste para la gente pobre. Esto estaba muy lejos de la gran vida artística que había imaginado. La Viena que una vez pareció una ciudad de sueños ahora mostraba su lado más duro y feo. Estos fueron años que lo marcaron, formando su manera de ver el mundo de formas profundas y preocupantes. Viena, en los años antes de la Primera Guerra Mundial, no solo era un centro de alta cultura, sino también un lugar donde crecían ideas políticas radicales. Para Adolf Hitler, que vivía en la pobreza y el olvido, alimentando sus quejas, este ambiente fue un terreno fértil para que creciera su forma de pensar extremista. Sus decepciones personales encontraron eco en los discursos políticos que escuchaba a su alrededor. Conoció el nacionalismo pangermánico de Georg von Schönerer, que defendía la unión de todos los pueblos de habla alemana y apoyaba un antisemitismo muy fuerte. También observó las tácticas de Karl Lueger, el popular y carismático alcalde de Viena, que usaba con habilidad la propaganda antisemita para conseguir apoyo político. El antisemitismo que había en Viena era especialmente dañino y engañoso. Se culpaba a los judíos de los problemas económicos, de la supuesta decadencia moral de la sociedad y del auge del modernismo en el arte y la cultura, que a los tradicionalistas como Hitler les parecía ajeno y molesto. Así, la Viena que aplastó sus sueños artísticos también sirvió como el lugar donde se forjó su radicalización política, ante enmarcar el camino que tomó. Es un ejercicio de historia alternativa que da escalofríos pensar en cómo podría haber sido diferente el mundo si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena. Si sus talentos artísticos se hubieran cultivado, si hubiera encontrado un lugar en el mundo del arte, se habrían dirigido de otra manera las energías monstruosas que luego lo consumieron. Quizás, como un pintor con algo de éxito o un arquitecto, sus frustraciones se habrían quedado en el mundo de la crítica artística. Los defectos profundos de su carácter podrían haber existido igual, pero sin el detonante de un gran fracaso público, quizás nunca habrían encontrado una salida tan terrible. Millones de vidas podrían haberse vivido, ciudades podrían seguir en pie. El mapa de Europa podría ser diferente. La pregunta sin respuesta, ¿qué hubiera pasado si? Permanece como un recuerdo de lo frágil que es el pasado y una reflexión sobre las enormes consecuencias de las vidas y sus sueños no cumplidos.